En 1767, la emperatriz Catalina II la Grande, que no era rusa, además, era alemana, con la autoridad de quien no acepta discusiones como buen zar o zarina rusa, dejó algo muy claro en una orden emitida desde el palacio. Una orden emitida desde el palacio se llama un nakaz. Es un célebre código de instrucciones que envía Catalina a la comisión legislativa que debía convertir a Rusia en el país más libre del mundo, porque Catalina era una déspota ilustrada, es decir, una persona que leía a Voltaire, pero que se hacía obedecer por las armas, básicamente. ¿Sí? Y en esa comisión legislativa, Catalina la Grande ordenó que iniciara con una frase que para mí es determinante en la historia del país. Y dice, Rusia es una potencia europea. ¿Cómo leería Vladimir Putin esto? ¿Cómo lo leería Stalin, Mikhail Gorbachev, Alejandro I, Alejandro II, Nicolás II, Lenin? Cada uno se posiciona con respecto a esa frase de una manera diferente, hasta el día de hoy. Y cada dirigente y ruso que viva en este planeta. Rusia es una potencia europea. Yo lo convertiría en pregunta. ¿Rusia es una potencia europea? No sé qué opinan ustedes. ¿Sí? Que de hecho me encantaría que lo comentaran en el chat. ¿Sí? No era solo una afirmación política, sino un encantamiento, una manera de autosugestionarse para convertirse en europeos. Esta era una zarina alemana en un país que no era occidental, tratando de llevar a los rusos hacia Occidente. Entonces, había que repetirlo como un mantra hasta que se volviera incuestionable, hasta que los propios rusos se lo creyeran, y muchos se lo creyeron. Y sin embargo, esta afirmación revelaba, más que certezas, a mi manera de ver, una profunda inseguridad. ¿Somos europeos o no? ¿Qué significa eso? Si no somos europeos, ¿somos bárbaros? Si somos europeos, no somos como los alemanes, tan organizados. ¿Por qué no somos tan libres como los franceses? ¿Por qué no tenemos un sistema de contrapesos como los ingleses? Entonces, ¿somos europeos o no somos europeos? Desde Iván IV, es decir, Iván el Terrible, que fue el que llevó a Rusia por primera vez a una gran expansión hacia Siberia, porque él fue el que se tomó la capital de los antiguos señores de Rusia, que eran los mongoles, la ciudad de Kazán, hasta Pedro el Grande, que es el que inició el proceso forzado de occidentalización del país. La relación con Europa había sido una fuente de tensiones. Eso quiere decir que desde que surgió el Estado ruso contemporáneo, porque ha habido dos estados rusos, un estado medieval destruido por los mongoles en el siglo XIII y un estado moderno que empieza con Moscú como capital. ¿Sí? Desde el inicio, pues ha habido este tipo de tensiones. Desde esa época, cuando Rusia era un lugar desconocido para los europeos, ya existía esa dicotomía. ¿Sí? Entonces, la relación desde Iván IV hasta Pedro el Grande había sido una fuente de tensiones. Pedro el Grande, en un arrebato sin precedentes, impuso la occidentalización como el único camino hacia el progreso. No sé si están de acuerdo, pero nos han vendido la idea de progreso como una especie de panacea occidental, que es, tenemos que pensar, comportarnos, vivir como occidentales para ser felices, porque para ser felices tenemos que ser modernos, y ser modernos es progreso, ser progreso es imitar a Occidente. Esa es, digamos, una visión que se ha forjado desde Europa, desde el siglo XIX principalmente, y una buena parte del siglo XX. Y los rusos no han estado exentos de esta influencia. Entonces, Pedro el Grande, a principios del siglo XVIII, obligó a su pueblo a vestirse a la moda europea. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense si en Chile, no sé, en Argentina, el presidente dijera, ¿saben qué? Ustedes se tienen que vestir a la China hoy en día. ¿Sí? El que no se vista como un chino se va a la cárcel. Punto. ¿Qué harían ustedes? ¿Sí? Los obligó a vestirse satinados con medias veladas largas, zapatillas, en un país donde la nieve
empieza a principios de septiembre, ¿sí? A ponerse pelucas perfumadas, ¿sí? Y todo esto porque aparentemente vestirse a la moda europea era en sí ya encarnar esa modernidad, ese progreso. Los obligó a afeitarse las barbas. Los rusos usaban la barba larga porque era un símbolo de Cristo, ¿sí? Usar la barba era vivir como Cristo, era asemejarse a Cristo. Y Pedro el Grande obligó, sobre todo a la élite, a que se afeitara para parecer más occidental. Y lo hizo no por las buenas, ¿sí? Sino que el que no se afeitaba pagaba más impuestos. Se podrán imaginar, al día siguiente todos se afeitaron. Entonces, tenían que hacer las cosas como se hacían en París o en Londres. Pero esta transformación forzada, se podrán imaginar cómo en nuestros países sembró también la semilla de la resistencia. Desde el siglo XVII y XVIII surgieron las primeras voces que cuestionaban, legítimo o ilegítimamente, es el debate, si Europa era realmente el modelo a seguir. Y así nació el dilema que ha perseguido, que ha embrujado a Rusia hasta nuestros días. Y es, miren la actualidad del tema, ¿debe mirar Rusia hacia Occidente o debe afirmar su propia identidad separada y singular? ¿Sí? El debate no es un debate meramente filosófico, era una cuestión de supervivencia política. ¿Sí? Cuando uno es vecino de Europa y ve en Europa un rival militar, esta cuestión es una cuestión de supervivencia. Y no es una cuestión menor entonces, porque todos los pueblos del mundo se hicieron la misma pregunta, pero casi todos terminaron siendo colonizados por los europeos, salvo algunas excepciones, Etiopía y algunos países en el mundo, como Rusia o como Japón. ¿Sí? Pero entonces para los rusos era una cuestión de supervivencia. A finales del siglo XIX, acercándonos poco a poco a la revolución, ¿sí? A la crisis del sistema imperial ruso, en un imperio que se extendía hasta Siberia y donde los rusos étnicos eran apenas el 44% de la población, la pregunta se volvió aún más compleja, existencial, porque en la medida en que el imperio ruso quería volverse un imperio nacional, es decir, donde la nación rusa fuera el eje central y no la dinastía de los Romanov, este imperio y esta cuestión empezó a estallar, porque en Rusia no solamente vivían los rusos, y esta era una cuestión central. En Rusia vivían los fineses, los polacos, los ucranianos, georgianos, armenios, kazajos, mongoles, bueno, personas de religiones y de lenguas y de culturas completamente diferentes. Entonces la pregunta era central y atraviesa, si ustedes leen los periódicos rusos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la pregunta es, ¿puede un ruso ser un europeo si su país geográficamente no es del todo europeo? Y de hecho, yo agregaría algo. ¿Quién definió que Europa es un continente, ¿sí? Y no una cultura?